Bueno, disculpen, acá retomamos entonces. Estábamos con el tema de los apelativos. ¿Mm? Entonces, vamos a volver a compartir. Y, yo les decía que ayer habíamos tenido, bueno, habíamos visto de cuántas distintas maneras se nombraba a Maradona. Ah, bueno, y había quedado, estaba en este punto, también murió Maradona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apelativos como formas de llamar, como formas de denominar, estamos hablando de esto, ¿no? El mismo objeto del mundo, porque en definitiva estamos hablando de un objeto del mundo, de algo del mundo, en este caso de una persona, ¿no? Lo podemos nombrar de diferentes formas, como veíamos recién con la llegada de los españoles o de los europeos a América. Entonces, cada una de estas formas expresa distintos tipos de subjetividad, ¿sí? Bueno, yo hacía este chiste de cuando el primero que dijeron fue Dios, arrancamos tranqui porque claro, referirse a alguien como Dios, ¿sí? Alguien también posiblemente se pueda llegar a sentir ofendido o ofendida cuando se usa el nombre de Dios para referirse a Maradona, y ahí también tendríamos otro tipo de subjetividad, lo mismo con héroe, qué sé yo. Bueno, con cualquiera de las formas, en general, justamente las formas estas de subjetividad, cualquiera generan este tipo de cosas, absoluta adhesión por parte de algunos y por ahí bronca o negación por parte de otros, ¿no? Y después aparece el nombre propio, que en principio podría ser la forma prototípica de apelativo, ¿no? Justamente es la forma de denominar a las personas y de denominarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces uno podría pensar que es la forma más neutra de referirnos a él. Y ahí también habría que pensar el tema del contexto, en dónde aparece, ¿no? Porque, qué sé yo, ayer que yo diga se murió Maradona frente a medio país o más, o el país completo diciendo se murió Dios, y en realidad diciendo se murió Maradona en vez de decir se murió Dios, también estoy expresando cierta subjetividad. Estoy expresando la subjetividad de quien dice, no, para mí Maradona es una persona, no es un Dios, ¿sí? En el contexto de ayer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este sentido, y este ejemplo me parece que también ayuda a ver esto, de ninguna forma, digamos, es cierto que hay expresiones o palabras como desastre, que veíamos la otra vez, que sí, a priori están un poquito más marcadas, pero Dios, qué sé yo, en un libro de religión, la palabra Dios no es un subjetivema, sí está describiendo, bueno, para la gente que cree en Dios, la existencia de esa entidad, ¿sí? Y nada más. Ahora, Dios, referido a Maradona, evidentemente es un gran subjetivema. Diego Maradona, el nombre de Diego Maradona en sí es subjetivo, bueno, es un nombre, uno podría pensar que es la forma más neutra de referirnos a alguien, pero ayer, ¿sí? Cuando todo el mundo se refería a él en términos de Dios, héroe, alto argentino o el 10, decir, se murió Maradona, solamente Maradona, ¿sí? Solamente la expresión Maradona, también puede ser una marca de subjetividad, porque estoy no adhiriendo ni a las formas estas de pensar de gente que lo ve como Dios, como héroe, como alto argentino, como el 10. ¿Sí? Entonces, por eso, bueno, creo que es lo que estamos diciendo desde el primer día, además, ¿no? Que cada una de estas formas hay que pensarlas en contexto. Bien, estos son apelativos, porque son formas de llamar a las personas. Ahora, yo lo estoy pidiendo como subjetivema porque también son subjetivemas, son apelativos, sí, pero también son subjetivemas. Referirnos a Maradona en términos de Dios es un subjetivema, referirnos en términos de héroe, de alto argentino, de 10, y según el contexto, como en el nombre y el apellido, también son subjetivemas, ¿sí? Entonces, ¿venimos bien hasta acá? Se va entendiendo este tema, que es un subjetivema y por qué estoy poniendo apelativo y subjetivema juntos. ¿Sí? Esto no vamos a hacer, no voy a ser estricta con las denominaciones, sí por ahí con el tema de reconocimiento de estos elementos, más que con las denominaciones. Entonces, fíjense,
en la parte del análisis, esta parte del análisis tiene que ver con reconocer las formas en las que el enunciador nombra a los que roban, ¿sí? Y acá es súper interesante, porque bueno, a los que roban, a los ladrones, qué sé yo, en la consigna trató de hacerlo, de que la consigna parezca lo menos marcada posible, ¿no? Para no condicionar las respuestas. Entonces, en este texto vamos a ver que aparecen nombrados los ladrones como los ladrones, los que roban e incluso como motochorra. Y el elemento motochorra es de los tres el que me parece más interesante, ¿sí? Y lo tomo como apelativo, como una forma de nombrar a aquel que roba, porque Martín Cohen dice en el texto, acá, ¿no? Bueno, viene hablando de este acto de corrupción a partir del cual, bueno, como negociados se quedaron, como pasa con bastante frecuencia, ¿no? En todos lados calculo, pero acá en Buenos Aires, o que se queden con terrenos y los vendan para hacer edificios. Estos terrenos clasificados como baldíos, también muy común esto de clasificar como baldío mansiones que están por ahí, eran fiscales, por lo cual en caso de haberse producido un delito, los perjudicados somos todos nosotros, me fui otro párrafo, bueno, eso, ¿no? Entonces el precio de venta fue de 30 millones de dólares, pero el valor real estimado es de unos 130 millones. ¿Cuántos celulares arrebatados en plena calle? ¿Cuántas carteras manoteadas desde una moto chorra? ¿Cuántas carteras manoteadas desde una moto chorra? ¿No? Bueno, las motos no roban, ¿no? Ni aunque sean motochorras, las motos no roban, ¿sí? Las que roban en todo caso son las personas que van en esa moto. Entonces, en realidad acá lo que está haciendo es utilizar una expresión metafórica, ¿sí? Para referirse a quien roba, ¿sí? A partir del elemento que usa para robar, en este caso la moto. Uno puede decir, bueno, se queda sola, podemos quedar como en la metáfora, pero me parece más interesante pensar que en realidad lo que está diciendo el enunciador, esto por supuesto hay que pensarlo en la totalidad del texto, ¿no? En lo que viene tratando de decirnos a lo largo de todo el texto y en un texto en el que está permanentemente tratando de bueno, no sé si de justificar, pero de quitar responsabilidad, quitarle peso, o por lo menos, sí, bueno, quitarle peso a los actos estos de delincuencia que, bueno, efectivamente existen, ¿no? Que esté mal el linchamiento es otra cosa, pero los actos de delincuencia existen, y a tal punto le quita responsabilidad a quienes los cometen que ya ni siquiera los nombra. En realidad el que roba es una motochorra, no es una persona, ¿sí? O sea, hasta ese punto de no nombrarlo, le quita responsabilidad al autor del acto de delincuencia, que efectivamente existe. Digo, después la otra es una discusión, si hay que matarlos a trompadas, bueno, es otra discusión. Pero el acto de delincuencia está, ¿sí? Esto lo planteo así sobre todo porque después lo vamos a comparar con la mirada de Diana Cohen, que si leyeron el texto habrán visto que es bien distinta, ¿sí? Entonces, y lo vamos a comparar, ya lo vamos a hacer la clase que viene, porque la idea es que para la clase que viene todo esto que estoy haciendo yo ahora con este texto lo hagan con el otro texto que les mandé, con el de Diana Cohen. Son dos textos que están prácticamente en diálogo, si bien no se mencionan mutuamente, es el mismo tema, dos miradas opuestas. Entonces van a ver cuando analicen el otro texto de qué manera en el otro texto aparecen nombrados los ladrones. Acá aparecen como, bueno, los ladrones, los que roban y motochorra. No sé si alguno hizo, yo creo que la consigna estaba planteada más allá del audio, pero ¿estuvieron leyendo el otro texto? ¿Le dieron alguna mirada al de Diana Cohen? Bueno. Sí, profe, y tuve Sí. varias dudas al respecto. Estaba esperando a que llegáramos al otro texto porque algo me parece que hice mal. Bueno. ¿Y te acordás cómo se refería a los ladrones?
en el otro texto, si no, no importa, lo dejamos directamente para el lunes, pero si te acordás como para hacer la comparación. No me acuerdo, estoy intentando encontrar el archivo y no lo estoy Está bien, encontrando. no importa, igual lo vamos a hacer el lunes, pero bueno. Vean, tengan en cuenta y vayan como viéndolos juntos a los textos y a los análisis, ¿sí? El otro es un texto más largo y van a ver que es un texto mucho más enojado y vamos a ver también por qué es un texto mucho más enojado. En este, los que roban son ladrones, los que son ladrones roban y no mucho más. Y esto de motochorra en el que se está directamente ya quitando la responsabilidad de la persona, ¿no? Parece que la que roba es la moto, la persona no tiene nada que ver. ¿Cómo se nombra a los que salieron a linchar? ¿Sí? Bueno, habla de esa gente como estos que dicen que se la pasan diciendo que acá salís a la calle y te matan, y efectivamente ellos terminan haciendo eso, que salen a la calle a matar. Se refiere a los que linchan como verdaderas hordas de criminales, ¿sí? O sea, son los que matan, son criminales, y son quienes, bueno, hartos de los robos, estallan en reacciones de tanta violencia, ¿sí? Entonces, los que cometen el acto de linchar son quienes matan, son criminales y quienes cometen estas reacciones de tanta violencia. Bueno, ¿cómo llama Martín Cohen? ¿De qué manera menciona, de qué manera llama, de qué manera trae al texto, de qué manera presenta en su texto al acto de linchar? ¿Sí? Creo que lo tenía que repasar, pero por las formas que aparecen acá, no, ni siquiera aparece la palabra linchamiento, ¿sí? Aparece nombrado ese acto de linchar. Por eso es tan importante que pensemos que es como cada enunciador nombra los objetos del mundo. El objeto del mundo puede ser una acción, la acción de linchar. ¿Cómo se nombra? La nombra como pena de muerte, como pagar algo con la vida, como una maniobra de reducción, de trompadas, ¿sí? Como el accionar justiciero de verdaderas hordas criminales, ¿no? Esto lo habíamos tomado, los que linchan son los que llevan a cabo este accionar justiciero de verdaderas hordas criminales, ¿no? Y acá aparece, bueno, todo evidentemente es súper subjetivo, pero acá aparece el elemento justiciero. ¿Quiénes son los justicieros? Si uno piensa en la vida, ¿sí? ¿A quiénes le llamamos justicieros? ¿A quiénes les aplicamos este apelativo de justiciero en general? ¿Con qué lo relacionan ustedes? ¿Quién es un justiciero? Que se les venga a la cabeza. Los superhéroes. La policía, pero la policía, pero no te lo entendí, Romina. Los superhéroes, la ficción y los superhéroes. ¿Por qué los superhéroes? Sí, en general llamamos justicieros, la justicia con superhéroes, el zorro. ¿Qué particularidad tienen los superhéroes en relación a la justicia? A la justicia constitucional, ¿no? Representan. Ah, Mirla, actúan fuera de la ley como institución, justamente, ¿no? Vamos a decir, hacen justicia por mano, entre comillas. Porque lo que pasa es que se supone que se supone que representan a los buenos, pero en general la particularidad que tienen es que están siempre fuera de la ley, por eso también no revelan su verdadera identidad, porque están por afuera del sistema, ¿no? Los justicieros. Insisto en esto de lo que decía en una de las primeras clases en que empezamos a trabajar esto, el hecho de cómo cada palabra, bueno, en la vida cotidiana por ahí obviamente no estamos pensando cada palabra cuando vamos a comprar pan, pero en este tipo de discursos cada palabra está recontra pensada, y si no está recontra pensada, por lo menos viene de un sistema en el cual yo voy a decir a esta gente le digo justiciero, porque tengo muy presente en mi cabeza, ¿sí? Y en mi sistema que un justiciero es el que hace justicia por fuera de la ley, o sea, justicia entrecomillada por fuera de la ley, ¿no? Esto es lo que está diciendo Cohen. Bueno, de hecho, dice
accionar justiciero de hordas criminales, ¿no? Evidentemente, pues, con lo que está diciendo, termina de remarcar esa idea, ¿no? De que lo que están haciendo son actos criminales. Bueno, nombra a los linchamientos también como reacciones de tanta violencia. ¿Mm? Y finalmente mano propia, que creo que es la frase más interesante de todo el texto. ¿Qué particularidad tiene esta frase mano propia? Es el final del texto cuando dice existan compatriotas. También ahí podríamos analizar un poquito la función de este compatriotas, ¿no? Porque, vayamos por ahí, ¿por qué utiliza la expresión, que también es un apelativo, un vocativo, compatriotas? ¿Por qué le habla a los lectores como compatriotas? ¿Qué quiere decir? ¿Qué les parece que quiere decir? Utilizando ese compatriotas, ese vocativo. Me da como una noción como de próximo, ¿no? Como de compañero. Uh-huh. Sí, de par, ¿no? Bueno, estamos todos en la misma acá, ¿no? Estamos todos en la misma, somos todos los mismos que fuimos engañados por la corrupción del gobierno menemista. Estamos todos en la misma, compatriotas, somos compañeros de patria, ¿no? Entonces no se dejen ganar por la furia, compatriotas, desistan de la mano propia. ¿Y qué particularidad tiene esta expresión, mano propia? Se me hace que falta como una palabra ahí. Se De la justicia por te mano hace bien, propia. se te hace bien, tal cual. Sí, fíjense que en ningún momento habla de la justicia por mano propia, ni siquiera lo nombra como para discutirlo. Directamente dice, abandonen la mano propia, no lo nombra justicia, no lo nombra como justicia, ¿sí? Porque evidentemente no considera que sea justicia, porque ya vimos recién que habla de los que lo hacen como justicieros y bueno, todo lo que hemos visto hasta recién. Entonces, fíjense, ¿no? Como la expresión mano propia, fuera de este contexto mano propia, qué sé yo, no nos dice nada. Fuera de este texto, la expresión, la frase mano propia no nos dice absolutamente nada, ¿no? Y acá nos dice absolutamente todo. De hecho, con el título, de hecho, si leemos el título ya sabemos qué nos va a decir el resto del artículo prácticamente, ¿no? La mano propia, si sabemos un poco cuál es la temática de la que se está hablando, con este título mano propia ya está todo dicho, ¿sí? Porque en la no mención de la palabra justicia, justamente lo que está planteando es lo que se hace con mano propia no es justicia. Bueno, en la misma línea, ¿cómo se menciona al acto de robar? ¿Sí? ¿Cómo menciona el acto de robar? Como sustracción, habla de celulares arrebatados o billeteras manoteadas, y la forma más interesante para el análisis, que es la de sustraídos en un descuido, ¿sí? ¿Cuántos celulares, creo que dice por ahí? ¿Cuántos relojes sustraídos en un descuido caben en semejantes cifras? ¿Qué está diciendo el enunciador cuando dice cuántos relojes sustraídos en un descuido? ¿A quién está adjudicando la responsabilidad del robo? Al que es robado. ¿Sí? ¿Cuántas carteras manoteadas desde una motochorra? Fíjense que ahí no aparece nadie que robe. Son carteras manoteadas desde una motochorra. ¿Cuántos relojes sustraídos en un descuido? ¿Sí? Entonces ahí, fíjense cómo viene la misma línea de quitar responsabilidad al que roba, no solo diciendo que el que roba no es el ladrón, sino que es la motochorra, sino que además te robaron porque te descuidaste. A ver, después cada uno puede pensar lo que quiera sobre este punto, ¿no? Yo lo que quiero es llevarlos a la reflexión sobre cómo está construida la figura en este texto del que roba, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo está construida a partir de cada una de las cositas? A partir de la primera línea en la que dice matarlos a patadas a mí me parece incorrecto, ¿sí? Desde que aparece la opinión del enunciador ahí plasmada en primera línea, que aparece con, digamos,
ya está, listo. Se terminó ahí el artículo de opinión. ¿Qué hay que hacer con los ladrones? Matarlos a patadas me parece incorrecto. Ya está, podemos terminar el artículo ahí, pero bueno, no lo va a terminar ahí, va a hablar un poquito más. Aprovecha para denunciar o hacer público, algo que ya era público, pero bueno, recordarlo al menos, el tema de la corrupción. Y en esta construcción del mundo, de su mirada del mundo, termina construyendo a un ladrón que no es culpable de robar. ¿Sí? Entonces, en esta línea argumental, si el que roba ni siquiera es él, porque es la moto, y en realidad te están robando porque te descuidaste, ¿cómo los vas a matar? ¿No? En esa línea argumental, de ninguna manera, o sea, sería absolutamente ilógico pensar que vas a matar a alguien cuando en realidad, si te robaron es porque te descuidaste. ¿Sí? A ver, que se entienda lo que estoy haciendo. Estoy como tratando de hacerles el mapa de la línea argumental del autor. Cómo construye el enunciador su enunciado, su enunciación y su argumento y su mirada del mundo. ¿Mm? Bien, entonces, como les digo siempre, después podemos estar de acuerdo o no con lo que le está planteando. El punto es como ver la cocina, cómo llegó a esto y cómo uno termina de leer esto, posiblemente, bueno, nosotros acá ya no, porque somos prácticamente analistas del discurso y estas cosas ya no se nos van a pasar de largo. Pero para la gente que está un poquito más distraída, claro, lees esto y sí, no, evidentemente tiene razón. Bueno, después también vamos a leer el texto de Diana Cohen y vamos a ver lo que dice. Entonces, para esto quiero que para la clase que viene hagan exactamente esto mismo, este casi descuartizamiento del texto que estamos haciendo, pero con el texto de Diana Cohen, ¿sí? Es decir, que lo lean, fundamental. Acá no lo leí porque asumo que lo leyeron, porque si bien el audio no lo llegó, el texto lo tenían. Que lo lean, si lo quieren marcar o no, a mí me parece que facilita las cosas, pero bueno, en definitiva lo que quiero es que hagan este cuadro, que a partir de la lectura, de la identificación de los elementos, este cuadro, que puedan ver de qué manera llama a los ladrones, de qué manera llama a los que linchan, de qué manera llama el acto de linchar. Había una de las partes del cuadro que en el texto de Cohen no se los pedí porque no era tan clara, pero bueno, que hagan un cuadro a partir del cual podamos comparar esos dos enunciadores y esos dos enunciados para ver primero el tipo de elementos que utilizan, el tipo de categorías que utilizan, o mejor dicho, las categorías de análisis que nosotros vamos a aplicar para analizar los textos y bueno, y sobre todo para ver de qué maneras tan opuestas, absolutamente opuestas, se puede hablar sobre el mismo hecho del mundo, que por supuesto ustedes ya saben que se puede hablar de maneras opuestas sobre el mismo hecho del mundo, pero lo que vamos a hacer nosotros es ver digamos, estos entre líneas que por ahí en una primera lectura quedan sin ser vistos y ponerle nombre teórico a estos hechos que suceden en los discursos, porque tienen nombres teóricos, tienen categorías de análisis y digamos, son todas estas construcciones casi que existen previas a los discursos y cuando nosotros hacemos discursos en realidad nos recurrimos hacia esas categorías para expresar lo que queremos expresar, digamos, no es casualidad todo esto que pasa en los discursos, ¿sí? Entonces, para la clase que viene eso. Y bueno, y finalmente un poco sobre los parciales, no tengo mucho para decir sobre los parciales, que en cada uno de los casos les fui comentando. Sí, para la gente que les puse también en los exámenes que están copiados o que, no sé, me pareció en una de las respuestas la respuesta a la consigna y a continuación una frase que decía algo así como ¿alguien puede agregar algo a esta respuesta? Eso es de sanción. La verdad es que para este primer parcial vamos, que se haga una advertencia. En el segundo parcial eso directamente o sea, lo vamos a charlar porque no pasó solamente acá, no solamente que va a estar reprobado, sino que además va a ser sanción con lo que la UBA considere después que tenga que hacer con eso. Y por otro lado, independientemente de las cuestiones de las sanciones y todo eso, porque me parece que hay una cuestión de respeto, ¿no? Mínimo. A ver, la pandemia está siendo complicada para todos, para ustedes, para nosotros también. Y la verdad es que vengan a rendir un parcial con respuestas copiadas de Wikipedia.
No, la verdad que no. No lo voy, ni lo quiero aceptar. ¿Saben por qué no lo voy a aceptar? No lo quiero aceptar, no lo voy a aceptar, porque la universidad pública está siendo recontraatacada, ¿sí? Y la verdad es que si nosotros estamos acá y aceptamos que ustedes crean que pueden aprobar un parcial copiando respuestas, o sea, conceptos de Wikipedia, copiándolos mal encima, o sea, no solamente si copiándolos mal, y lamentablemente estoy diciendo esto acá, y seguramente la gente a la que le tendría que estar diciendo esto no está acá, porque calculo que si hubiera venido a las clases no hubiera tenido que recurrir a las tonterías que pusieron. O por ahí sí, no sé. Digo, por ahí sí están acá. No sé, yo te quería preguntar puntualmente en Sí, mi ya examen sé, que no sí, entendía muy bien. bueno, por ejemplo, vos me lo mandaste en PDF, ¿no? Sí, sí, me equivoqué realmente. Bueno, un cartel así, lo dije un montón de veces en clase. Entonces, esas cuestiones, o sea, ustedes me imagino que estarán desbordados por esta situación y la verdad que los profesores también. Y ahí es donde yo digo, o sea, yo no les falto el respeto, creo, por lo menos intento hacer una clase a Yo la creo altura de que las no hay ningún instituciones. Me problema con parece. equivocarse una vez por el hecho de que yo... Entonces, vamos a hacer una cosa. Espero, digo, estas cosas las dije 1001 vez en las clases anteriores al parcial. Desgraciadamente las tengo que volver a repetir. E insisto con esto, no es la universidad pública, está siendo atacada desde un montón de lugares. Si no la defendemos nosotros que estamos adentro, ¿quién? ¿No? ¿Quién la va a defender? Y de verdad, y ahí también hay un punto en el que me parece que la cosa de la virtualidad, yo puedo entender un montón de situaciones, que de hecho las entiendo, pero hay cuestiones que tienen que ver con la buena predisposición que va más allá de la virtualidad, ¿no? Que va más allá de esta situación de horrible por la que tuvimos que pasar y la que estamos pasando este año. Hay cuestiones de buenas intenciones y malas intenciones que van más allá, no sé, de la virtualidad. Copiarse de la manera grosera en la que me ha parecido en el parcial 4 o 5 preguntas, respuestas exactamente iguales, con los mismos errores de ortografía, esto es, alguien me la pasó, copio, pego, la pongo en mi examen, en algunos casos respondiendo a una pregunta del otro tema, ¿sí? Entonces, ahí es donde me parece que la justificación, bueno, es un año difícil, estamos en pandemia, no entra, porque eso es un tema de mala intención que creo que funcionaría de la misma manera, digamos, concretada de otra forma, ¿no? Porque en la presencialidad sería más difícil copiarse, no sé, por WhatsApp, la verdad que no sé cómo lo hacen. Pero digo, me parece que hay una cuestión de mala intención que excede lo virtual en esto de copiar. O sea, están en la universidad, ¿cuántos años tienen? ¿De verdad se están copiando por WhatsApp? ¿De verdad están copiando, sacando preguntas de Wikipedia pensando que así van a probar? ¿De verdad me explican el chiste de Kino? Digo, ¿qué piensan? ¿Que no lo entendía? ¿Me lo están explicando sin nombre de Pers? O sea, si creen que esa es la manera en la universidad, bueno, no lo es. Y además no nos están haciendo ningún favor como sociedad y mucho menos a la universidad pública, ¿sí? Así que bueno, no sé, qué sé yo, sé que muchos de ustedes, de los que están acá, que no son muchos por otro lado, por ahí todo esto no se lo merecen, es el espacio que tengo yo para comunicarme, y bueno, por ahí ya que están tan comunicados por WhatsApp pueden plantear, decir estas cosas también, che, para la próxima, porque de verdad, todo esto que sucedió es sancionable, ¿no? Esto de las copias, o sea, tan evidentes, 4 párrafos iguales con el mismo error de ortografía, en 4 parciales distintos. Entonces, esto es sancionable, o sea, yo no quiero ponerme en ese lugar, porque no quiero ser una jodida, pero o sea, estamos dejando, no sé si voy a hablar por mí, yo estoy dejando la salud acá. Sí, entonces que ustedes respondan de la misma, sí, y la verdad que lo tomo como algo personal porque para mí la educación, bueno, lo personal es político, ¿no? Para mí la educación pública y la universidad pública es un tema personal. Así que bueno, fíjense qué quieren hacer, no sé, Isa, si querés que lo sigamos, ahora tengo clase con la otra comisión, así que si querés conectarte a las 11, te espero a las 11 porque ya a las 9 tengo que conectarme con la otra comisión. Y lo charlamos de todas formas, el parcial estaba desaprobado, está bastante bien desaprobado, digamos, no, pero si querés que te dé alguna explicación. Y por supuesto que no es que está desaprobado porque lo presentaste en PDF.
que esa es otra. En realidad, si era tan clara la consigna, que está escrita, y además yo lo había dicho, presentar en Word, presentarlo en PDF, esto, ¿no? Igual lo leí, no sé si cómo corresponde, porque estaba avisado que no se podía presentar en PDF. De todas formas, lo leí y estaba desaprobado. Porque, bueno, está desaprobado. Pero, digo, ¿no? Qué sé yo, ¿cuántos años tiene? O sea, es cuestión de leer las consignas, leerlas un poco mejor. Así que, bueno, nos vemos con la... Ok. Nos vemos el lunes con el texto de Cohen. Bueno, con los dos, porque vamos a trabajar en paralelo con los dos para que ustedes vean la comparación de cómo se van construyendo un enunciado y el otro. ¿Sí? Buen fin de Bueno, profe, semana. Nos vemos. buen Chau, chau. fin de... Buen fin de chao.